nos queda. Okay, perfecto. Entonces, nos quedamos en la página 296 del libro. Todavía seguimos viendo las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz y ya nada más nos falta la última según el Evangelio de San Juan. Y en esta vamos a ver, vámonos, estoy en la página 297 del libro. Ay, perdón, 297 del libro. Donde dice... Sí, creo que ya habíamos visto los fenómenos de la muerte de Jesús, ¿no? Sí, ya lo vimos, ¿no? Ajá. Sí. O sea, ¿no nos habíamos quedado en la página 297 para empezar con Juan? Sí, ahí nos quedamos. Sí, así nos quedamos. Ah, bueno, muy bien. Entonces, esa es la última palabra de Jesús en la cruz. Y entonces vemos ahí en el libro Juan 19:30. O bueno, mejor vámonos a la Biblia, porque como no tenemos que comparar aquí un evangelio con otro, vámonos directamente a la Biblia. Juan 19:30, para que subrayen. Juan 19:30. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Fíjense, no dice entregó su espíritu, sino que dice entregó el espíritu. Y aquí en mi Biblia viene espíritu con minúscula, pero póngasela con mayúscula, porque lo que se requiere aquí Juan fue que entregó el Espíritu, pero el Espíritu Santo. A ver, vamos a leer los comentarios de la página 297. Habiendo dicho tengo sed, que fue lo último que dijo Jesús, lo anterior que dijo Jesús, y habiendo tomado el vinagre, Jesús pronuncia su última palabra, está terminado. San Juan, para expresar con precisión esta idea, utiliza el tiempo perfecto, el cual indica la realización plena de la obra y de la misión. Está todo terminado, está terminado. O sea, ya realizó toda la obra que le encomendó el Padre. El evangelista concluye con solemnidad, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Se acuerdan cómo en los otros evangelistas Jesús moría dando un grito? ¿No? Y aquí, o sea, Jesús muere tranquilamente. Jesús inclina su cabeza tranquila y serenamente. Da su vida voluntariamente, nadie se la ha quitado. Nadie se la quitó, nadie se la arrebató, sino que él solito entrega el espíritu, o sea, da su vida voluntariamente por nosotros. Nadie se la ha quitado y al mismo tiempo entrega el espíritu. En tanto que Marcos y Lucas escriben expiró y Mateo dice exhaló el espíritu, Juan, escogiendo pensadamente los términos, dice entregó el espíritu. Acuérdense que Juan es el último evangelio que se escribe, más o menos entre el año 90 y 100, o sea, más o menos 70, entre 60 y 70 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, Juan y la escuela juanina, Juan y su escuela tuvieron 60 o 70 años para poder meditar los sucesos a la luz del Espíritu Santo, para poder meditar la muerte y resurrección de Jesús a la luz del Espíritu Santo. Entonces, cuando escribe Juan el Evangelio, lleva mucho contenido teológico detrás de cada palabra. Entonces, esta es una nueva expresión hondamente significativa con un doble valor y un doble sentido.
En el sentido obvio, Jesús expira, entrega su alma, muere. Acuérdense, Juan, en el Evangelio de San Juan, siempre hay como dos niveles en los relatos. Uno muy, muy elevado y otro como muy natural. Aquí también. En el sentido obvio, Jesús expira, entrega su alma, muere. En el sentido profundo, Jesús, una vez consumada su obra, entrega, da, comunica el Espíritu, el don de Dios, el Espíritu Santo prometido, que ha conquistado con la donación voluntaria de su vida. O sea, para Juan todo es instantáneo. Para Juan, Jesús muere, resucita, asciende, es glorificado y entrega su espíritu, como que todo pasa instantáneamente, porque ya en el momento en que Jesús muere, sale de nuestra dimensión, va a otra dimensión que está fuera del tiempo. Entonces, por eso es que para Juan pasa instantáneamente esto de la entrega del espíritu. Para Lucas pasa después, hasta Pentecostés, pero para Juan, o sea, en la teología juanina todo es instantáneo. La primera comunicación del Espíritu coincide con el instante augusto en que Jesús, entregando su vida, regresa al Padre. Ok. Página 299. Ok, entonces ya vimos que murió Jesús. Ahora vamos a ver los fenómenos a la muerte de Jesús. Las tinieblas. No, perdón, esto sí ya lo habíamos visto. Eso ya lo vimos la semana pasada, el 24 de mayo. Exacto, porque sí, qué barbaridad. ¿Y por qué no? Bueno, sí me dijeron, ¿quién fue la que me dijo que no? Perdón, eso ya lo habíamos visto. Vamos en la 303. 303, las reflexiones a la muerte de Jesús. Confesión del centurión. Muy bien. Confesión del centurión. Vamos a leerlo del libro para comparar las tres. Vamos a ver, ¿qué nos dice Marcos? Marcos dice, pero el centurión que estaba enfrente de él, habiendo visto que así había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué es un centurión? Un centurión es un romano que está al cargo de 100 soldados, por eso se le llama centurión. Eso nos lo dice Marcos. A ver qué nos dice Mateo. Pero el jefe de 100 y los que con él guardaban a Jesús, habiendo visto el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de gran temor, diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aquí Mateo nos dice que hay temor. Y Lucas. Pero el jefe de 100, habiendo visto lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo, seguramente este hombre era justo. Lucas es el único que nos dice que este hombre, que era pagano, un romano, pues es un pagano, creía en otros dioses, era de otra raza, era un pagano, glorificaba a Dios. Lucas es el único que nos lo dice. Los tres sinópticos narran la confesión del centurión a la muerte de Jesús. Ante todo, el centurión romano es símbolo del mundo pagano que reconocerá a Jesús, o sea, es un símbolo. No estoy dudando, no estoy poniendo en tela de duda que haya sucedido, pero sí es, además de que sucedió, un símbolo del pueblo pagano que reconocerá a Jesús. Es la aurora, esta es la aurora del acceso de los paganos a la salvación. Como que aquí tenemos el primer pagano que dice, seguramente este hombre era justo, era
y era hijo de Dios. Es el primer pagano que lo dice, este centurión. Bueno. A ver, vámonos a la página 304 hasta arriba. Dice, Lucas, con su estilo característico de hombre bondadoso e indulgente, acuérdense que Lucas es el evangelista de la misericordia, siempre es como más suave, más, pues sí, más suave, ¿no? Como más delicado. Pinta al centurión glorificando a Dios a la vista de lo sucedido. O sea, esto es una pintura, o sea, por eso dice aquí el padre Carrillo, pinta al centurión glorificando a Dios a la vista de lo sucedido. Presiente la grandeza y las consecuencias de la muerte de Jesús y alaba a Dios. O sea, esta es como una pintura. ¿Ustedes creen, literalmente hablando, que un soldado podía presentir las grandezas y la consecuencia de la muerte de Jesús? Ni los apóstoles. Pero nos lo pone aquí Lucas, nos lo dibuja aquí Lucas y lo dibuja alabando a Dios. En otros términos, el centurión sabe interpretar los signos de los tiempos y su confesión es, seguramente este hombre era justo. Posiblemente la palabra que más se ajusta a la realidad es la histórica de Lucas. O sea, lo más probable que haya dicho el centurión es, seguramente este hombre era justo. O sea, seguramente este era un buen hombre. Seguramente este hombre era inocente. Los otros dos, Mateo y Marcos, nos dicen que el centurión dijo que este hombre era hijo de Dios y nos lo pone aquí incluso con mayúsculas. O sea, imposible que supieran que era el hijo de Dios. Imposible todavía, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver. Las turbas contritas, las turbas contritas. Lo tenemos en Lucas 23:48. A ver, vamos a verlo directo en el libro, en la Biblia, Lucas 23:48. A ver, y toda la muchedumbre que había acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. ¿Qué es lo que nos quiere aquí decir Lucas? Lucas quiere ampliar el número de los espiritualmente beneficiados con la muerte del Señor. Es el anuncio del reconocimiento de que muchos de Israel harán de Jesús. La muerte dolorosa no ha sido de ninguna manera estéril. O sea, este es como el mensaje de poner estas turbas aquí. Para Lucas, las primicias por la muerte redentora de Jesús han sido, o sea, las primicias, los primeros frutos de la muerte redentora de Jesús son para Lucas. 1, el buen ladrón que arranca a Jesús una promesa de bienaventuranza. Esa ya es una primicia de la muerte de Jesús, o sea, como un beneficio, lo primero, ¿no? Como de lo primero que pasa en la muerte de Jesús. Después, en el momento de morir, el centurión romano, tipo y representante de todos los paganos, glorifica a Dios por los acontecimientos que ha presenciado. Y 3, finalmente, todas las turbas que dóciles a la gracia reconocen su falta y manifiestan su conversión. Bueno, vamos a ver ahora el costado abierto de Jesús. Juan 19, 31, 37. Vamos a leerlo desde la Biblia. Juan 19, 31. Los judíos, como era el día de la preparación de qué? De la preparación de la Pascua. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto desde el principio? Ellos iban habíamos visto desde el principio que los sanedritas iban a celebrar
la Pascua, ese viernes en la noche, bueno, ese viernes, a ver, recuerden que para los judíos el día empieza a las 6 de la tarde. Entonces, a Jesús lo crucifican el viernes a las 12 del día, pero a las 6 de la tarde ya iba a ser sábado, ¿sí? Entonces, el viernes es el día de la preparación. ¿De la preparación de qué? De la preparación de la Pascua. O sea, estaban preparando la Pascua que iban a celebrar dentro de unas horas. Por eso dicen, los judíos, como era el día de la preparación, no querían que quedasen los cuerpos en la cruz el sábado. Porque aquel sábado era muy solemne. Pues, ¿por qué era muy solemne? Porque era pascual, porque iban a celebrar la Pascua. Así que rogaron a Pilato que les quebraran las puertas y los retiraran. Acuérdense, ¿para qué les tenían que quebrar las piernas? Ya lo habíamos visto también en la clase pasada, para que se murieran rápido. Si no les quebraban las piernas, los pobres crucificados podían durar hasta 3 días ahí colgados. Entonces, y pues no podía ser que quedaran así, y menos en un día tan solemne. Bueno, vamos a ver en el libro y nos vamos a ver en la Biblia algunos textos importantes. Escrupulosos por la observancia de la ley, los judíos se presentaron ante Pilato para que los cuerpos de los crucificados sean descendidos. O sea, no querían que se quedaran colgados toda la noche y menos en un día tan solemne como el día de la celebración de la Pascua. Vamos a ver, por favor, abran su libro, su Biblia, en Deuteronomio 21-22. Deuteronomio 21-22. ¿Ya lo tienen? Dice, si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado, lo colgarás de un árbol. Estamos muchos años antes de Jesús. Y además eran leyes judías. Los judíos, pues no crucificaban, los que crucificaban eran los romanos, ¿no? Pero entonces aquí, al estilo judío. Entonces, si ha sido ejecutado, lo colgarás de un árbol. Pero no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición para Dios. Así no harás impuro el suelo que Yahvé tu Dios te va a dar en herencia. O sea, no puedes dejar al hombre ejecutado, colgado de un árbol ahí toda la noche, lo tienes que bajar rápido y darle sepultura. Esa era una ley judía, la acabamos de leer aquí en el Deuteronomio. Y San Pablo también hace uso de este mismo texto. A ver, vamos a leer. A ver, nada más quiero volver a leer aquí. Voy a recalcar, aquí en Deuteronomio dice, porque un colgado es una maldición para Dios. Un colgado es una maldición para Dios. A ver, ahora vamos a ver cómo usa Pablo este mismo texto. En Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. ¿Cómo? Pues colgando de un madero, ¿sí? Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Entonces Jesús nos rescató a nosotros colgando de un madero. Por eso, haciéndose él mismo maldición por nosotros, ¿sí? Este texto es importante también para Pablo. Bueno,
En esta ocasión, en este día que crucificaron a Jesús, esta ley era más urgente que en cualquier día, pues se trataba de la preparación, o sea, la vigilia del Shabbat. Y en ese Shabbat caía ese año, a ver, perdón, otra cosa que se me olvidó decirles. Estaban en la vigilia del Shabbat, o sea, era viernes, ya iba a empezar el sábado, y acuérdense que los judíos el sábado no pueden realizar trabajos a una hora. Entonces tenían que preparar rápido la cena, matar al animalito, todo hacerlo rápido, porque ya iba a ser Shabbat y ya no podían trabajar. Entonces, además de que era Shabbat, era Pascua, entonces era un Shabbat muy grande. Con el fin de apresurar la muerte, piden que se aplique a los ajusticiados el crurifragium. A ver, vamos a ver Juan 19:32. ¿Qué es el crurifragium? Juan 19:32. Bueno, desde antes dice, así que rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. 32. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él, o sea, de los dos ladrones. A ellos sí les quebraron las piernas, porque todavía estaban vivos. Entonces les quebraron las piernas. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ya estaba muerto, ya no tenía sentido que le quebraran las piernas. Sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, como para asegurarse, o sea, ya para qué le rompo las piernas. Pero de una vez, para asegurarme que de verdad está muerto, paz, la lanzada, le lanzó el costado, le hizo una lanzada en el costado, le atravesó el costado con una lanza. Y otra vez estoy leyendo directo de los evangelios, y al instante salió sangre y agua. Salió sangre y agua. A ver, vamos a leer. Voy a seguir leyendo hasta el versículo 36. El que lo vio, o sea, ¿quién es el que lo vio? Pues Juan. Juan es el que está relatando esto, Juan el evangelista. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad. ¿Él quién? El Jesús. Juan lo está atestiguando y Jesús sabe que dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso alguno. O sea, ya estaba escrito que era como una ley. A ver, vamos a ver dónde dice que no se le tenía que quebrar hueso alguno. Vamos a ver, por favor, Éxodo 12:46. Éxodo 12:46. Pero vamos a ver qué tenemos arriba con negrilla. Norma sobre la Pascua. Esto es para celebrar la Pascua. Vamos a leer el versículo 46. Ha de ser comida en una sola Pascua, en una sola casa, que la Pascua, la cena pascual, ha de ser comida en una sola casa. No socaréis fuera de casa nada de carne, ni le quebraréis ningún hueso. ¿A quién no le iban a quebrar ningún hueso? Al Cordero Pascual. El Cordero Pascual no podía tener ni un solo hueso quebrado. Y aquí Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo es el Cordero Pascual. Ok, ahora vamos a ver. Ay, perdón, ya se me perdió la hoja. Ay, discúlpenme, perdí la hoja. Ay,
305, sí. Ay, sí, perdón, me equivoqué. No soy el emperador, ajá. Y luego vamos a leer también números 9:12. Números 9:12. Dice, no dejarán nada para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso. Lo mismo. No le quebrarán ningún hueso al Cordero Pascual. Por eso es que a Jesús no le quiebra ningún hueso. A los otros a los ladrones que estaban a su alrededor sí les quiebran las piernas, pero a Jesús no. Bueno, luego, página 306. La teología de Jesús Cordero Pascual será explotada también por Pablo. A ver, vamos a leer qué nos dice Pablo. Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. (7b), o sea, la segunda parte del versículo dice, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Entonces Jesús es el Cordero Pascual y por eso no se le quiebra ni un solo hueso. Ahora, Apocalipsis 5:6. Apocalipsis 5:6. A ver, aquí tenemos una visión que tiene el autor del Apocalipsis. Dice, entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes de los ancianos un cordero que parecía degollado, un cordero. El cordero es Jesús. Un cordero, bueno. Y luego vamos a ver ahí mismo el versículo 12. Apocalipsis 5:12. Y decían con voz potente, digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. O sea, el cordero que murió y resucitó es el que va a recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Y quién es ese cordero? Pues el cordero es Jesús, que fue el cordero pascual. Y que una vez resucitado es glorificado y recibe todo eso. ¿Sí? Bueno. Nos regresamos al libro en la página 306. Esto ya lo leímos en la Biblia, pero vamos a leerlo aquí otra vez. Dice, pero uno de los soldados con una lanza le abrió el costado y al punto salió agua y sangre. Tenemos aquí nuevamente un hecho que a los ojos del evangelista, o sea, a los ojos de Juan, otra vez es todo un símbolo. El gesto de soldado no era necesario porque Jesús ya estaba muerto, pero el evangelista ve que con ello se cumplió una palabra de la Escritura. Verán, a ver, ¿dónde viene esta palabra de la Escritura? Verán hacia el que han traspasado. Y, a ver, en Zacarías. Vamos a leer Zacarías 12:10. ¿Dónde estaba escrito esto? Zacarías. ¿Dónde está Zacarías? Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 12:10. Dice, en cuanto a aquel a quien traspasaron,
harán duelo por él, como se llora a un hijo único, y le llorarán amargamente como se llora a un primogénito. Aquel día será grande el duelo en Jerusalén. Y entonces esto se cumple también cuando traspasan a Jesús. El sentido literal primero del texto de Zacarías, o sea, el que acabamos de leer, no es un texto muy claro, pero el evangelista, o sea, Juan el evangelista, descubre en él un sentido de plenitud depositado allí por Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no sabemos exactamente qué es lo que quiso decir el profeta Zacarías o a quién se refería el profeta Zacarías. O sea, en el sentido literal, primero no sabemos a quién se refería Zacarías. Pero aquí Juan lee este texto y le da un sentido cristológico y encuentra a Jesús en este texto de Zacarías, ¿no? Que se haría duelo por aquel al que traspasaron, pues hubo un gran duelo por la muerte de Jesús. Simboliza, Juan encuentra este sentido cristológico, que simboliza a Jesús en la cruz traspasado por la lanza. Y el Apocalipsis aludirá también a esa profecía. A ver, Apocalipsis 1:7. Vamos a ver. ¿Dónde dice también? ¿Dónde se alude también? Apocalipsis 1:7. Ay, pero lo tengo tan subrayado que ya, ya a ver. Ya lo vi. A ver, va a venir acompañado de nubes. Todos podrán verlo, hasta los que lo traspasaron. Todos podrán verlo, hasta los que lo traspasaron. Está hablando aquí de la segunda venida de Jesús, de la parucía. Y seguimos en el libro, página 306. Y al punto salió agua y sangre. En cuanto lo traspasan, con la lanza sale agua y sangre. El fenómeno es explicable médicamente. Entonces, es algo realista. El crucificado guarda sangre en el corazón y se le acumula en torno al mismo, en torno al corazón, un líquido linfático con apariencia de agua. Juan ve esa realidad. O sea, Juan ve esa realidad, o sea, sucedió, lo lanzan y sale sangre y pues es el líquido linfático, pero percibe en ella un simbolismo escondido. ¿Qué es lo que simboliza esto? Primero, la sangre. La sangre atestigua la realidad del sacrificio del Cordero ofrecido por la salvación del mundo. Acuérdense que en la cultura judía el pecado se pagaba con sangre. Todos los días se ofrecía un corderito, se sacrificaba un corderito y se derramaba su sangre en el templo para pedir perdón por los pecados del pueblo. Entonces, la sangre atestigua la realidad del sacrificio del cordero ofrecido por la salvación del mundo. Todos los días se ofrece un cordero en el templo. Bueno, este cordero, que es Jesús mismo, el cordero pascual que quita el pecado del mundo, se ofrece por la salvación del mundo. La sangre es la expresión de una deuda saldada. O sea, ya te pagué la deuda del pecado, te la pagué con sangre. Ya está ahí, ya está pagada. El precio de un rescate, el elemento para la remisión del pecado, todo eso es la sangre. Fíjense, aquí en Juan, Primera de Juan 1:7. ¿Qué nos dice? A ver, ábranlo para que la subrayen. Primera de Juan 1:7. B, los últimos dos renglones. Primera de Juan 1:7b. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. La sangre
de su Hijo Jesús, la sangre del Cordero Pascual, la sangre que Jesús derramó por nosotros, esa Pascua nos purifica de todo pecado. Pero además, en el Evangelio de Juan, la sangre y la sangre de Jesús es principio de vida y de vida eterna. La sangre de Jesús, a ver, ¿dónde? ¿Dónde dice eso? Juan 6:53. Juan 6:53. Búsquenlo, porque estos textos son importantísimos. Juan 6:53. En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Pero fíjense además, fíjense cómo no dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. No, desde ahorita tenemos vida eterna, está en presente, es actual. El que come la carne de Jesús y bebe su sangre tiene vida eterna, ya es de ahorita. Es como una participación de vida divina en nuestro corazón. Entonces, la sangre es principio de vida y de vida eterna. Luego, es principio de resurrección escatológica. Ya lo leímos. Y yo le resucitaré el último día. El que come, o sea, la sangre de Jesús es principio de resurrección escatológica. ¿Qué quiere decir escatológica? Quiere decir del final de los tiempos. Luego, es verdadero alimento que vivifica. Juan 6:55, los dos renglones que siguen ahí en su Biblia. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es alimento que vivifica. Es alimento. Luego, 6:56. Es principio y unión de permanencia mutua entre Jesús y el creyente. Vamos a leer Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, es principio de unión entre Jesús y tú, entre Jesús y entre cada uno de nosotros. Entonces, cuando leemos esto, por Dios, tenemos que salir corriendo a comulgar. No nos podemos perder una comunión. Voy a volver a leer esto en la página 307 del libro. Entonces, ¿qué es la sangre de Jesús para Juan? En el Evangelio de San Juan, ¿qué es? La sangre de Jesús es principio de vida y de vida eterna. O sea, principio de vida ahorita y de vida eterna. 2, es principio de resurrección escatológica. Resucitaremos al final de los tiempos. Es verdadero alimento que vivifica, que da vida. Es alimento que da vida. Y es principio de unión y permanencia mutua entre Jesús y el creyente. En resumen, la sangre que brota del costado de Jesús, en resumen, en la sangre que brota del costado de Jesús, el evangelista, o sea, Juan, 1, contempla la donación que hizo Jesús de sí mismo en la cruz, entregándose por amor a los hombres. Y 2, alude discretamente a la donación de su sangre que continúa haciendo en el sacramento de la Eucaristía. O sea, Jesús donó de una vez por todas su sangre. Jesús pagó el precio de nuestro pecado de una vez por todas. Cuando murió por nosotros en la cruz. Fue una única vez y para siempre, ya no hay más. Pero se hace actual en el sacramento de la Eucaristía. Se hace actual. O sea, Jesús sigue ofreciendo su sangre por nosotros. Por eso Jesús es sacerdote eterno, porque continuamente ofrece su sangre por nosotros al Padre, y eso pasa en cada Eucaristía. Entonces,
Juan, perdón, lo voy a volver a leer. Alude discretamente a la donación de su sangre que continúa haciendo en el sacramento de la Eucaristía, fuente de vida eterna y de unión mutua y arras de la futura resurrección. Bueno, esto podemos decir del agua que brota del costado de Jesús en el Evangelio de San Juan. Ahora vamos a ver qué pasa con el agua. El agua es, en el cuarto evangelio, símbolo del Espíritu Santo. Acuérdense de la samaritana. Si supieras con quién hablas, tú me pedirías agua a mí. Un agua que el que la beban ya no va a volver a tener sed jamás. O sea, el agua es símbolo del Espíritu Santo. Página 307 hasta abajo. Jesús es bautizado con agua y el Espíritu viene a reposar sobre él. El agua es un símbolo. El agua no es el Espíritu Santo. El agua es un símbolo. Es bautizado con agua y viene el Espíritu Santo. Pero Jesús, ya teniendo el Espíritu Santo, tiene la misión de bautizar en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a leer Juan 1:33. Yo no lo conocí, a ver, desde antes del 32. Y Juan, aquí, o sea, el que narra es el evangelista Juan, pero el que está hablando es Juan el Bautista. Y Juan, o sea, el Bautista, dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo. Y 3, estamos otra vez en el libro. El nuevo nacimiento es en agua, pero simboliza al Espíritu operador de ese misterio. O sea, el agua simboliza al Espíritu. A ver, Juan 3, 5 y 8. Juan 3, 5. Juan 3, 5. Está hablando Jesús con Nicodemo. En verdad te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego el versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del espíritu. O sea, aquí es para simbolizar, el agua es un símbolo del espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Tenemos aquí el agua de la samaritana. A ver, Juan 4:10. Juan 4:10. Jesús le respondió, está hablando Jesús con la samaritana, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame beber, tú se lo habrías pedido a él y él te daría agua viva. Agua viva es un símbolo del Espíritu Santo. Y luego al versículo, vámonos ahí mismo al versículo 23. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En Espíritu Santo y en verdad. Y aquí vámonos a Juan 7:37. Juan 7:37. Aquí Jesús identifica el agua con el Espíritu Santo. Juan 7:37.
el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, dijo en voz alta, o sea, gritó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Del que cree en mí, se puede decir lo que afirma la Escritura, de su seno manarán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él. O sea, de esto de que de su seno manarán ríos de agua viva, lo decía del Espíritu Santo. O sea, aquí Jesús identifica el agua con el Espíritu Santo. Todo esto que acabo de decir, que acabamos de leer, lo leímos de Juan, del Evangelio de San Juan. Y entonces cuando Juan dice que de su pecho brotó agua, también está significando Espíritu Santo, porque en Juan el agua simboliza al Espíritu Santo. Entonces, página 308. Siendo así, podemos ver en el agua que brota del costado de Jesús muerto el símbolo del Espíritu Santo que procede de Dios de Jesús glorificado. Porque para Juan todo sucede instantáneamente. Para Juan, en el momento en que Jesús muere, sale a otra dimensión y sale fuera del tiempo. Y ya fuera del tiempo, en esa otra dimensión, Jesús resucita, asciende al cielo y es glorificado, es ungido con el Espíritu Santo. Y por eso lo puede derramar. Para Juan, en la teología juanina es instantáneo. Ok. Además, estoy en el libro otra vez, si el agua es símbolo del Espíritu, consiguientemente hay una referencia tácita al bautismo cristiano, pues este se confiere mediante el agua y el Espíritu. Bueno, ya leímos estos dos textos en la Biblia. Vamos a leerlos aquí. En verdad te digo, quien no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso se lo dice a Nicodemo. El que no naciere de agua y de espíritu, o sea, el que no sea bautizado, el que no recibe el Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es tan importante que Jesús muriera por nosotros, resucitara, ascendiera y fuera ungido con el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros. Y el que vio, o sea, Juan, el que vio ha dado testimonio verídico y es su testimonio. Y aquel sabe que dice la verdad, Jesús sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis, hay que creer. Se trata pues de un testimonio solemne, porque aquí Juan es el que vio que lo lanzaron, o sea, que le dieron la lanzada en el pecho y vio que de su pecho brotó agua y sangre. Es un testimonio, nos está diciendo, yo lo vi y estoy diciendo la verdad. Acuérdense, ¿quiénes son los testigos? ¿Cuáles son los verbos del testimonio? Los verbos del testimonio son ver y oír. Y aquí Juan nos está dando un verbo del testimonio. Yo lo vi, por eso se los digo. Entonces, se trata pues de un testimonio solemne. El que habla es el discípulo misterioso que aparece en los versículos 26 y 27 como el discípulo amado de Jesús. Esta frase pudo también ser escrita por los discípulos de Juan que editaron el Evangelio. A ver, ¿cómo que los discípulos de Juan editaron el Evangelio? ¿Se acuerdan que les dije hace un ratito que el Evangelio de San Juan se escribió entre el año 90 y 100? Vamos a suponerlo más pronto en el año 90, pero Jesús murió en el año 30. Entonces, del año 30 al año 90, ¿cuántos años son? 60 años. Entonces, ¿cuántos años podía haber tenido Juan en la última redacción del Evangelio? Vamos a suponer que cuando murió Jesús, Juan tenía unos 17 años. En el año 30, Juan tenía unos 17 años. Más 60,
más del año 30 al año 90 son 60, podemos pensar 77 años. O sea, hace 2000 años el promedio de vida era inferior al de ahora. Era difícil que Juan hubiera vivido 77 años. Y si fue hasta el año 100, peor, porque estamos hablando entonces de 87 años. Entonces, en el fondo del Evangelio de San Juan está Juan el Evangelista, Juan el apóstol. El apóstol Juan es el autor, es el que está en el fondo del Evangelio de San Juan. Pero la última redacción del Evangelio de San Juan, pues fue por la escuela juanina. O sea, los que le dieron como los últimos toques al Evangelio de San Juan, probablemente no fue San Juan mismo, sino sus discípulos, la escuela juanina. Pero eso no quita que el autor sea Juan el Evangelista, Juan el Apóstol, ¿sí? Bueno. Todo este pasaje que acabamos de leer sintoniza con el texto de Primera de Juan 5:7. A ver, vamos a verla. Primero de Juan 5:7. 5:7 al 8. 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 convergen en uno mismo. Lo que acá, o sea, todo lo que acabamos de leer sintoniza con este texto que acabamos de leer. Bueno, luego, la sepultura de Jesús. A ver, déjenme ir otra vez a mi... Ay. Permítanme un segundito. Entonces, para Juan, para el evangelista Juan, es instantánea la muerte de Jesús, es instantánea la muerte, la resurrección, la ascensión y la glorificación de Jesús aquí. Aquí Jesús es hecho rey de reyes, señor de señores, o sea, es entronizado, es hecho heredero real, es sentado a la derecha del Padre y es ungido con el Espíritu Santo. Todo esto que acabo de decir aquí lo celebramos hace 3 semanas en la fiesta de la Ascensión, la fiesta más grande en la naturaleza humana de Jesús, para Jesús en su naturaleza humana. Entonces, todo esto para Juan sucedió instantáneamente en el momento de su muerte, porque aquí es una dimensión, esta es una dimensión en el tiempo. Esto es una dimensión, todo lo que pasa aquí sucedió en el tiempo y en la geografía, pero lo que sucede acá es otra dimensión fuera del tiempo y fuera de la geografía. Entonces, para Juan esto es instantáneo. Y luego Jesús, habiendo ya recibido instantáneamente en su naturaleza humana celeste el Espíritu Santo, o sea, el Padre lo derrama sobre Jesús aquí instantáneamente, ¿no? Les repito, eso es lo que celebramos en la fiesta de la Ascensión. Entonces, después, Jesús la derrama sobre nosotros acá. Es instantáneo para Juan, en la teología juanina. Para Lucas, esto sucede hasta Pentecostés. Pero de que sucede, sucede. ¿No? Es como Jesús, ya estando glorificado acá, como que se abre el corazón y derrama su espíritu sobre nosotros. Y eso es lo que Juan nos pinta con la lanzada de la que brota sangre y agua.
Bueno, ok. Luego vamos a hablar de la sepultura de Jesús. Los 4 evangelios afirman unánimemente que Jesús fue sepultado. Eso sí, no nos queda ninguna duda. Jesús fue sepultado. Y es un dato de la predicación primitiva. A ver, Primera de Corintios 15:4. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 15:4. Voy a leer desde el 3. 15:3. En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Bueno, entonces, los 4 evangelistas nos dicen que Jesús fue sepultado y también San Pablo en su carta a los Corintios. Subrayar este hecho parece extraño, pero hay quienes piensan que Jesús fue arrojado a la fosa común y otros conjeturan que hubo 2 sepulturas sucesivas. Pero no, Jesús tuvo una única sepultura al estilo judío. Lo que sí brota de los relatos evangélicos es que debieron circular 2 tradiciones sobre el sepelio de Jesús. Una hablaba de un sepelio con premura y otra contaba un sepelio rápido, pero según es costumbre de los judíos. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa la palabra tradición? Primero, la palabra tradición significa entrega. Eso es lo que significa la palabra tradición, entrega. Bueno, pues resulta que en un principio, recuerden, que todo se transmitía de manera oral. Todo. O sea, no en cuanto sucedieron las cosas, alguien se sentó a escribir qué es lo que había pasado. No, así no fue. Los evangelios se escribieron décadas después de la muerte y resurrección de Jesús. Marcos en el año 65, 35 años después. Lucas 45 años después. Mateo 50 años después. Y Juan que son 60 o 70 años después de que sucedieron los hechos. Entonces, en un principio, las cosas se fueron pasando de manera oral. Eso es la tradición oral, la entrega oral. Por eso hay tradición oral y tradición escrita. Lo que nosotros leemos en las Sagradas Escrituras es la tradición escrita. O sea, ya es la entrega de manera escrita. Pero en un principio se entregaban las cosas o se transmitían las cosas de manera oral. Entonces, ya con esta explicación vamos a poder entender mejor este párrafo. El segundo párrafo de la página 309 dice: lo que sí brota de los relatos evangélicos es que debieron circular 2 tradiciones sobre el sepelio de Jesús. O sea, 2 narraciones diferentes del sepelio de Jesús. O sea, había 2 narraciones que tenían algunas diferencias entre sí del entierro de Jesús. Eso es lo que quiere decir. Una hablaba de un sepelio con premura. O sea, Marcos, Mateo y Lucas dicen que fue un entierro rapidito. Y otra, que es la de Juan, la tradición de Juan, la entrega de Juan, nos habla de un sepelio rápido, sí, fue rápido, pero según es costumbre de los judíos. O sea, Juan nos narra que Jesús tuvo un sepelio al estilo judío que fue rápido, pero que fue para siempre. O sea, no lo enterraron para después volver a abrir la tumba. Lo enterraron para siempre. Entonces, tenemos estos diferentes relatos que son los que vamos a ver ahorita. Vamos a ver primero la intervención de José de Arimatea. Vamos a verlo aquí en el libro. Marcos. Llegada ya la tarde, puesto que era la preparación, esto es la vigilia del Shabbat, ya vimos unas horas antes del Shabbat,
habiendo venido José de Arimatea, notable consejero, o sea, José de Arimatea era un fariseo que era también sanhedrita, era un notable consejero, que esperaba también él el reino de Dios, habiéndose atrevido, entró en casa de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Miren, fíjense hasta qué grado llegó la entrega de Jesús. Cuando los romanos crucificaban a una persona, el cadáver ya no era de la familia. No podían disponer del cadáver. El cadáver ya era de los romanos. Por eso es que estando Jesús crucificado, no puede su familia o sus amigos bajarlo inmediatamente porque ya no les pertenecía. A ese grado llegó la entrega de Jesús. Ya no les pertenecía el cuerpo. Tenían que ir a pedirle a los romanos, a pedírselo. ¿Me lo regalas? Entonces, eso fue lo que hizo José de Arimatea. Fíjense, vuelvo al libro, página 310. Entró en casa de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pero Pilato se maravilló de que ya hubiera muerto. Así como fue muy rápido, ¿no? Y habiendo llamado al centurión, le preguntó si ya había muerto. Porque era rapidísimo, o sea, lo crucificaron a las 12, lo entregaron, Pilatos lo entregó a las 12 y murió a las 3 rapidísimo. Eso no se acostumbró, o sea, no era común. Y habiendo sabido por el centurión, regaló el cadáver a José. Se lo regaló. Fíjense qué desprendimiento de Jesús. Jesús entregó su vida, entregó su persona completa por nosotros. Ya ni siquiera su cuerpo le pertenecía. Ya su cuerpo era de los romanos, por eso se lo regaló a José de Arimatea. A ver, ahora vamos a leer Mateo. Pero llegada la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, el cual también se había hecho discípulo de Jesús. Habiendo ido a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que le fuera dado. Disponía del cuerpo de Jesús Pilato. Vamos a ver qué nos dice Lucas. Lucas, y he aquí que un varón de nombre José, que era consejero, varón bueno y justo, él no se había asociado al consejo y a la acción de ellos, o sea, a darle muerte a Jesús, de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual esperaba el reino de Dios, habiendo ido a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. A ver, vamos a ver qué nos dice Juan. Pero después de esto, pidió a Pilato, José de Arimatea, siendo discípulo de Jesús, pero oculto por miedo de los judíos, que quitara el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo permitió. Vino después y quitó su cuerpo. Entonces, ¿quién fue el que consiguió el cuerpo de Jesús para poder enterrarlo? Pues José de Arimatea. Llegada la tarde, aquí nos dice, llegada la tarde, nos lo dice Marcos en el versículo 42, lo primero que dice, y llegada ya la tarde, o sea, ¿como qué hora habrá sido? Como las 4 de la tarde, Jesús murió a las 3, ¿no? Ya lo leímos, que Jesús murió a las 3, pues en lo que viene, le quiebran las piernas a los demás, a Jesús le hacen la lanzada, y luego José de Arimatea va a pedir el cuerpo, pues podemos pensar que como las 4 de la tarde. Ay, perdón. Llegada ya la tarde, José, oriundo de Arimatea, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. La nota de Marcos nos dice, puesto que era la preparación, esto es la vigilia del Shabbat, quiere explicar que la sepultura es urgente y no hay tiempo que perder. O sea, ya son como las 4 de la tarde
Y en 2 horas empieza el Shabbat. O sea, a las 6 de la tarde empieza el Shabbat y ya no van a poder hacer nada. Por eso urge bajar el cuerpo de Jesús para sepultarlo rápido. Y porque acuérdense que habíamos dicho que era maldición que se quedara el cuerpo de un día a otro. Entonces ya son 2 razones. Es maldición que se quede de un día a otro y además o lo sepultamos rapidito antes de que sea sábado, o sea, antes de las 6 de la tarde, o después ya no podemos hacer nada porque ya no se puede trabajar en Shabbat. Tenemos que respetar el Shabbat. Y además un Shabbat, pues tan especial que además de Shabbat es Pascua. Entonces, cada evangelista nos pinta a su manera a José de Arimatea. Marcos nos dice que es un noble consejero y que también esperaba el reino de Dios. Mateo dice que era un hombre rico y que era ordinario, o sea, que era ordinariamente de los ancianos representantes del pueblo, o sea, que era miembro del Sanedrín, era uno de los ancianos. Acuérdense que ancianos no quiere decir viejitos, ancianos quiere decir gente importante, gente como de prestigio, gente de autoridad reconocida, que se respetaba. Esos eran los ancianos. Lucas insiste en las cualidades morales de José. Lucas nos dice que era consejero, varón bueno y justo. Y que además él no se había asociado al consejo y a la acción de ellos, o sea, él no había participado en todo el ardid contra Jesús y esperaba el reino de Dios. Juan afirma que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo de los judíos. Pues sí, imagínense. Seguramente era fariseo también, ¿no? Porque, o sea, fariseo porque esperaba el reino de los cielos, esperaba al Mesías y seguramente como todos los fariseos creían en la resurrección. Bueno. Bueno, esa es la explicación que viene, ya la di. Vámonos a la 312. El verbo griego empleado por Marcos sugiere una donación gratuita, un favor, una donación gratuita, o sea, un regálame el cuerpo. Los cuerpos de los crucificados o bien permanecían pendientes de la cruz hasta corromperse, siendo presa de los animales, o bien eran otorgados a los conocidos, eran otorgados, eran como donados a los conocidos para que les dieran sepultura si lo solicitaban. Cicerón achaca a ver sacar dinero por entregar los cuerpos de los ajusticiados. Bueno, intervención de Nicodemo. Vamos a ver. Vamos a leer primero la sepultura de Jesús. Vamos a verla primero en Juan 19:39. Directo de la Biblia, mejor. Juan 19:39. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. O sea, de 100 libras, o sea, muchísima mirra y aloe, como que eso significa que Jesús, o sea, era más que suficiente, o sea, Jesús recibió una sepultura al estilo judío y de una vez para siempre quedó sepultado, según Juan, ¿no? Versículo 40, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. O sea, sí lo sepultaron conforme a la costumbre judía, para siempre. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues pusieron a Jesús porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca.
O sea, la cosa es que tenían prisa, tenían que hacerlo rápido, bien y de una vez por todas. ¿Quién en su sano juicio deja a medias una sepultura? Te apuras, lo haces rápido, pero lo haces de una vez por todas, ¿no? Bueno, eso es lo que nos relata Juan. A ver, Juan, página 312. Juan recuerda que Nicodemo era aquel magistrado judío, maestro de Israel, que había venido a Jesús por la noche. ¿Se acuerdan el texto eso de que trata del el que no nazca de nuevo? Nicodemo trae como digno homenaje y señal de profundo respeto para embalsamar al cuerpo de Jesús una enorme cantidad de especies aromáticas, mirra y aloe, como 100 libras, o sea, 32 kilos 600 gramos. 32 kilos, imagínenselo, la cantidad. Es mucho más de lo que se necesitaba. No es difícil encontrar un simbolismo en este magnífico regalo. Es el aroma espiritual que, brotado del sacrificio del Hijo, perfumará al mundo entero. O sea, estas especias huelen. Entonces es muchísimo, son 32 kilos y entonces va a oler como que es un aroma espiritual que va a perfumar a todo el mundo, por eso es tanto. A ver, vamos a leer Juan 12:3. Juan 12:3. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro muy cara, ungió los pies de Jesús y los secó con su cabello. Es también como un símbolo. Ahora, a ver, 2 Corintios 2:14. Luego, fíjense, ahí mismo, perdón. Ahí mismo, en Juan 12. Voy a seguir leyendo. Con este perfume la casa se llenó de olor. Comentó Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Y Jesús le dijo, déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. O sea, esto es como un gesto profético, esto es un homenaje anticipado al cadáver de Jesús. Eso de que déjala que lo guarde para el día de la sepultura. Porque igual esta mujer traía 300 gramos, tenía una libra de perfume, o sea, 300 gramos de perfume, que no los usó todos para ungir los pies de Jesús. Se necesitaba mucho menos que los 300 gramos. Pero Judas dice, pero ¿por qué no me lo dan y lo vendemos? No, déjala. O sea, porque sobró, déjala que lo guarde para mi sepultura. Sí, como que es un anticipo del homenaje al cuerpo de Jesús. Del homenaje, ajá, a ver, luego vamos a leer 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14. Gracias sean dadas a Dios que nos... Ay, perdón con esta perrita. Gracias sean dadas a Dios que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo y difunde por todas partes a través de nosotros el olor de su conocimiento. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo. Cuca.
Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo que se expande entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor de muerte que mata, para los otros, olor de vida que vivifica. O sea, el olor de Cristo, ¿no? Aquí en su sepultura está esto como que se está significando esto con 36, 32 kilos de perfume, el olor de Cristo. Y ahora Efesios 5:2. Desde el 1, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor de tal como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Es una víctima de suave aroma, Jesús. Bueno, ahora nos regresamos al libro a la página 312. Ahora cobra sentido la acción simbólica realizada por María de Betania días antes, cuando también le unge los pies. María ungió los pies de Jesús con una libra de perfume de nardo auténtico. El maestro descubrió el hondo significado de esa acción, lo acabamos de leer. Déjala que lo guardaba para el día de mi sepultura. Ahora 100 libras de aromas servían para el embalsamamiento definitivo de su cuerpo muerto. Bueno, eso es según Juan. Ahora, vamos a ver, página 313. Vamos a ver el amortajamiento. Vamos a ver, amortajamiento. Bajaron pues a Jesús y se dispusieron a amortajarlo. Se presentaban aquí dos tradiciones difíciles de conciliar. Aquí estas son las dos tradiciones, las dos entregas. Por una parte, Marcos, Mateo y Lucas tienen una tradición y Juan otra. Vamos a ver primero la tradición sinóptica, la de los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. A ver qué nos dice Marcos. Y habiendo comprado una sábana, habiéndolo bajado, lo envolvió en la sábana. Eso nos dice Marcos. Mateo nos dice lo mismo, que lo envolvieron en una sábana limpia. Y Lucas nos dice lo mismo. Habiéndolo bajado, lo envolvió en una sábana. Entonces, para Mateo, para Marcos y para Lucas, a Jesús lo envolvieron en una sábana y ya. Marcos dice que se compró la sábana. Mateo dice que era una sábana limpia. Bueno. Los sinópticos, como se ve, hablan solo de una sábana o lienzo de lino en que es envuelto el cuerpo de Jesús, sin decir palabra alguna del embalsamamiento. Para los sinópticos solo lo envolvieron en una sábana. La sepultura sí brota del texto, es lo más rápidamente posible. Eso es lo que dicen los sinópticos. Ahora, vamos a ver qué dice la tradición juanina. Eso ya lo leímos en la Biblia directamente, ahora lo leímos aquí del libro, página 314. Tradición juanina. Tomaron pues el cuerpo y lo ligaron con vendas y con los aromas, según es costumbre de los judíos de sepultar. O sea, según Juan, sepultaron a Jesús a la costumbre judía. Juan, por su parte, ignora la sábana. Preparan el cadáver con aromas y luego lo ligan con vendas o trozos de tela. A ver, Juan 11:44. Vamos a leer Juan 11:44. Es la resurrección de Lázaro. Vamos a leer cómo estaba enterrado Lázaro. Juan 11:44. Desde el 43 voy a leer. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. El muerto salió atado de pies y manos con vendas. O sea, era la manera judía de sepultar. Les ataban las manos y los pies con vendas y envuelto el rostro en un sudario.
Jesús le dijo desatadlo y dejar de andar. Así sepultaron a Lázaro con las manos y los pies amarrados, y así Jesús, porque era la costumbre judía. Este trabajo debió exigir un tiempo razonable. Parece que Juan ofrece una noticia de detalle histórico. Ahora, la verdad que yo me pongo a pensar, ¿ustedes no creen que la gente que vio a Jesús crucificado, o sea, por supuesto que sabía que iba a morir? De esa nadie se escapaba. Y ellos estaban conscientes que iba a empezar el Shabbat. ¿Ustedes no creen que algunos tuvieron la precaución de anticiparse? Eso es natural, eso lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros. Nosotros mismos compramos nuestras criptas antes de morir, ¿a poco no? Para dejar todo como listo. Es algo que se ve venir. Cuando desgraciadamente tenemos a alguien enfermito en casa que vemos que ya nos va a dejar, que ya se nos va a ir a la casa del padre, empezamos a arreglar las cosas desde antes de que muera, ¿sí o no? ¿O a poco ya se murió y apenas en ese momento empiezas? Claro que no. Empiezas a hacerlo pues un poquito antes. Bueno, entonces, eso fue en cuanto al embalsamamiento, que solo lo narra Juan. Luego, la sepultura, página 314. ¿Qué nos dice Marcos? Marcos nos dice, y lo puso en un sepulcro que había sido tallado de la roca y rodó una piedra contra la puerta del sepulcro. Así era como se cerraban los sepulcros en esa época. Hay muchísimos sepulcros que se han encontrado y todos tapados con una roca. Luego, Mateo, ¿qué nos dice? Lo mismo. Y lo puso en su sepulcro, en un sepulcro nuevo que había tallado en la roca, y habiéndolo rodado una piedra grande a la puerta del sepulcro, se fue. Lucas nos dice, y lo puso en un sepulcro excavado en la piedra, donde todavía nadie había sido colocado, o sea, era un sepulcro nuevo. Jesús estrenó sepulcro, no lo había usado nadie antes. Y era día de la preparación y el Shabbat comenzaba a lucir. O sea que se alcanzaron a sepultarlo antes del Shabbat. Y Juan nos dice, pero había en el lugar donde fue crucificado un jardín, y en el jardín un sepulcro nuevo en el que todavía nadie había sido puesto. Allí pues, a causa de la preparación de los judíos, ya que el sepulcro cerca estaba, pusieron a Jesús. Eso nos cuenta Juan, que ahí pusieron a Jesús, pero ya embalsamado. Una vez preparado el cadáver, lo depositaron en un sepulcro que había sido tallado en la roca. En los alrededores de Jerusalén es fácil ver estos sepulcros cavados en la roca. A veces contienen varias cámaras mortuorias, a veces una sola, o un banco de la misma piedra donde es colocado el cadáver. La entrada al sepulcro se cierra mediante una piedra en forma de rueda que se hace girar al sitio indicado. O sea, así era como se sepultaba en esa época y así sepultaron a Jesús. El sepulcro era nuevo, nadie había sido colocado en él. Mateo nos informa que era propiedad de José de Arimatea. Cuando terminan de sepultar a Jesús, el Shabbat comenzaba a lucir, o sea, sí les dio tiempo antes de que empezara el Shabbat. ¿Cómo comprender esa expresión de Lucas si en esos momentos va a comenzar la noche? Pues sí, si va a empezar la noche, como dice Lucas, que empezaba a lucir el Shabbat. Probablemente el evangelista se refiere a las luces que comenzaban a iluminar la Tierra Santa, Jerusalén, anunciando la llegada del gran Shabbat, que en aquel día coincidía con la Pascua. Entonces, bueno, después cuando hablemos de las apariciones y de la resurrección de Jesús, vamos a ver que esto pues se vuelve también importante, ¿no? Cuando vayan las mujeres a visitar a Jesús, estos textos pues, que acabamos de ver ahorita se van a convertir en importantes para entender lo que va a suceder. Entonces, queridas amigas,
pues yo creo que aquí la dejamos. Le pido una disculpa, no me acuerdo quién fue la que dijo que correctamente en dónde nos habíamos quedado. Y bueno, empezamos equivocadamente. Una disculpa, por favor. Y por favor, díganme si alguna de ustedes tiene alguna duda.